Jamás en la historia había sido tan barato viajar a Japón. En los últimos años el yen japonés se ha devaluado drásticamente. ¿Y qué significa esto? Que si antes con $2 te podías comprar una manzana, ahora te puedes comprar una manzana y media. O sea que podemos comprar más cosas en Japón por menos dinero. Así que hoy vamos a hacer un experimento. ¿Podremos sobrevivir en Japón comiendo con solo $10 al día? Vamos a averiguarlo. Actualmente son las 8 de la mañana y estamos a punto de ir a comprar el desayuno. Pero antes de ir a comprarlo, yo quería preguntarle a mi esposa, que ella es japonesa y ha vivido en Japón durante toda su vida, ¿es realmente posible sobrevivir con solo $10 al día? 多分できると思うんだけど、でも結構難しいね。ちゃんとどこで買うか何を買うかっていうのを考えないと栄養も偏っちゃうし、結構難しいと思う。でもできるっちゃできるってことだよね。そうだね、一応ね。じゃあやってみるか。まあ私はやらないけどね。Hoy me toca sufrirla solito, así que vámonos. A ver, muchacho, con permiso. Con permisito. Amigos, ya vine de la tienda y me compré de jalón los $10 que vamos a comer el día de hoy. Sin embargo, toda esta comida la vamos a dividir en 3 partes: desayuno, comida y cena. Y como ya son casi las 9 de la mañana, vamos a aprovechar para desayunar. Para empezar, ¿en dónde compré toda esta comida? El día de hoy todo lo conseguí en un supermercado. La razón es porque hay mucha variedad de cosas y es más barato que las tiendas de conveniencia. Pero la ventaja de las tiendas de conveniencia es que hay en todos lados. Así que para hacer las compras baratas yo recomiendo los supermercados. Pero ya pues, ¿qué tenemos para desayunar? El día de hoy no podemos darnos el lujo de comer muchas cosas porque solo tenemos $10. Estos platitos de arroz, amigos, los puedes conseguir en cualquier supermercado o cualquier tienda de conveniencia y vienen ya listos nada más para calentarse en el microondas. Y ya queda el arroz así bien fresco. Ay, ay, ay. Y también vamos a completar con verduras. Para esto yo me compré un tipo de lechuga que se llama lechuga china, en japonés hakusai, y esta lechuga está en escabeche. Tiene sal, tiene dashi y también tiene un cítrico llamado yuzu. Así que lo que voy a hacer es echar la lechuga arriba del arroz para comérmelo junto. La lechuga está riquísima. Sin exagerar, amigos, está muy rica. Yo llevo 10 años en Japón y es la primera vez que la pruebo. No sé por qué no la comí antes. Un dato interesante es que en Japón no toda la gente suele desayunar. Por ejemplo, mucha gente solo se toma un cafecito o se come un pan. Este arroz, amigos, como lo ven, no es blanco como suele ser normalmente en Japón, sino que es como café. Esto se debe a que es arroz integral. Dicen que es un poco más saludable que el arroz blanco, así que yo suelo comprarlo. Pero ustedes compran el arroz que les dé su gana. Y se van a preguntar, Yamil, ¿qué compraste para beber? Pues les doy un consejazo, amigos. Yo lo que hago para ahorrar es siempre tomo un termo de mi casa, lo lleno de agua y con este tomo durante todo el día. Y si ustedes están de viaje, yo les recomiendo que en cualquier tienda se compren una botella de 1 litro de agua, que es muy barata. Incluso te puede costar hasta menos de $1. Y cuando acabas la botella de agua, la guardas y así la puedes rellenar en tu hotel o en algún lugar donde haya agua gratis. Así te ahorras bastantes dólares. El agua de Japón está riquísima, ¿eh? Muchos me dicen, ¿cómo que está rica? Sí, amigos, el agua de Japón está rica, literalmente. Y no se estén burlando, porque cuando ustedes vengan a Japón se van a acordar de mí, ¿eh? Y para no acabar el desayuno tan aburrido, amigos, me compré también una gelatina. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Que parece como una naranjita. Pues esto, amigos, es una fruta que se llama biwa. La fruta biwa es una bolita naranja que suele crecer a principios de verano, allá por mayo, junio. ¿Ya que sabe? Vamos a averiguarlo. Uy, gelatinita. Wow, me gusta mucho, sabe como a ciruelo. Pero ahora sí vamos a sacarle la fruta para probarla directamente. A mí me gusta ser sincero y no decir que todo está rico, pero esto realmente sí está bastante delicioso, Este tipo de gelatinas también las puedes conseguir en casi cualquier supermercado, cualquier tienda de conveniencia. Y por el precio, sí lo vale, créanme. Wow. Así acabamos el desayuno, amigos. Estuvo bastante ligerito, pero aún nos queda la comida de la tarde y nos queda la cena. Yo por lo pronto tengo mucho trabajo que hacer, así que nos vemos más tarde. Ya comenzamos a trabajar, amigos. Ustedes saben que yo soy youtuber de tiempo completo, grabo videos, escribo guiones, edito. Y el día de hoy tengo todas estas tareas, tengo mucho trabajo por hacer. Pero antes de que se llegue la hora de la comida, me gustaría platicarles algo bien interesante sobre la comida en Japón. Yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo, pero yo cuando estaba en México me decían que el desayuno
desayuno era la comida más importante del día. Teníamos que desayunar muy bien, comer bien y cenar más o menos, porque cenar a tardes horas es malo para el cuerpo, ¿no? Eso es lo que me decían cuando yo estaba en México, pero llego a Japón y resulta que todo es distinto. En Japón muchas personas no suelen desayunar y la hora de la comida es temprano, como a las 12 del día, siendo que en México yo comía como a las 2 o 3 de la tarde. Pero aquí lo interesante es que la cena en Japón es la comida más importante del día, porque es cuando los estudiantes salen de la escuela y van a comer, cuando los trabajadores salen de la empresa a descansar, a comer, a pasar un tiempo con la familia. Pero resulta que en Japón se suele cenar aproximadamente a las 6 o 7 de la tarde, y yo en México cenaba como a las 8 o 9 de la noche, y he escuchado que en España es aún más tarde, y al principio acostumbrarme fue bastante duro porque cenaba a las 6 y para eso de las 10 de la noche ya tenía hambre, pero no, tenía que esperarme hasta el siguiente día, así que pasaba aproximadamente casi 18 horas sin comer nada. De hecho, mis amigos mexicanos Alex y Maffer, que aparecieron en un video anterior, ellos siempre suelen desayunar en las mañanas y cada vez que yo me quedo en su casa a dormir, siempre me reciben en la mañana con un desayuno. Me hacen sentir como si estuviera en México. Amigos, ya que estamos aquí, ¿quieren que les enseñe uno de los tesoros más valiosos de mi casa? Chequen esto. Pero qué hermoso este muchacho. Ay, me lo quiero comer a besos. Pero ya, porque grabando este video se me va el tiempo y me quedo sin trabajar, ¿eh? Nos vemos a la hora de la comida. Hoy estamos grabando a finales de mayo y está un calor pero increíble, y no solo es la temperatura, sino que hace una humedad que, amigos, no se imaginan. Con solo salir de la casa ya estás empapado de sudor. Así que hoy vamos a comer abajo de un árbol, en la sombrita, fresquecitos, bien delicioso. ¿A poco no encontramos un lugar bien sabroso? Con sombrita, con naturaleza, flores. Y para la tarde de hoy preparé 3 comidas. Empezamos con la primera comida. Esta se llama natto maki. Natto es una comida tradicional de Japón, que son frijoles fermentados. Por lo general son muy viscosos y tienen un olor muy fuerte. Y maki significa rollo, entonces son rollos que tienen frijoles fermentados. Por dentro contiene una bolsita de salsa soya. Una cosa muy importante que tenemos que remarcar es que no le echemos la salsa soya directamente al sushi. Lo que yo voy a hacer es echárselo directamente al paquete, aquí al plastiquito transparente, porque si se lo echamos directamente al sushi va a quedar muy salado. Entonces ahora agarramos un sushicito, lo chopeamos un poco aquí en la salsa soya, pero solo un poquito y para adentro. Itadakimasu. Yo siento que está muy rico porque ya llevo bastantes años en Japón, pero para extranjeros el sabor del natto es muy fuerte y no a mucha gente le gusta. Si hubiera también wasabi estuviera muchísimo mejor, pero no lo incluye. Recomendadísimo. El siguiente producto que vamos a probar es este onigiri. Los onigiri son estos triángulos de arroz, pero por lo regular se suelen hacer con arroz blanco. Sin embargo, este no es blanco, sino que es rosa. A este tipo de arroz se le llama sekihan. Sekihan viene de seki, que es rojo, y han, que es arroz. Y por dentro tiene incrustado un tipo de frijol que se llama azuki, y según tengo entendido, está un poco dulce, ¿eh? Un dato curioso es que el sekihan, que es el arroz rojo, se suele utilizar en Japón cuando hay una celebración. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa y fui a casa de mis suegros, nos dieron de comer sekihan, el arroz rojo. Vamos a ver a qué sabe. Itadakimasu. Ok, creo que mi error fue dejarlo en el refrigerador, porque ya está un poco durito. Pero hablando del sabor, sinceramente no tiene un sabor tan particular. De hecho, casi no te sabe a nada. Pero para turistas que vienen de México y quieren probar cosas con sabores muy extravagantes, yo creo que este producto no se lo recomendaría. Pero como está muy barato, pues me sirvió mucho para comer el día de hoy. Si yo tuviera que cambiarle algo, le pondría frijoles en todas partes para que supiera más dulce. Y para cerrar con broche de oro, vamos a terminar con unos dulces tradicionales japoneses. Estos se llaman mizu manju y tienen una textura bastante peculiar, ¿eh? Están súper blanditos, parecen almohaditas. ¿Y de qué están hechas estas bolitas? Alrededor, la parte transparente está hecha de una planta que se llama kuzu. A esa planta le quitan la raíz y de esa raíz le sacan el almidón. Y ese almidón lo combinan con algo que se llama kanten. El kanten es un tipo de algas y así queda esta textura blandita. Y por dentro, amigos, tiene anko. El anko son frijoles dulces. Vamos a probarlos. Está rico, me gustó, ¿eh? Tiene un sabor muy ligero, muy plano. Y también tenemos estos verdes que son iguales, pero tienen matcha. Itadakimasu. ¡Qué rico! También tiene un sabor muy ligerito y me encantan porque no están demasiado dulces. Yo soy una persona que se empalaga muy rápido y estos están en su punto, ¿eh? De hecho, amigos, aquí atrás de mí, estas plantas se llaman kuzu. De estas están hechos esos dulces.
La parte transparente está hecha de una planta que se llama kuzu. A esa planta le quitan la raíz y de esa raíz le sacan el almidón. Qué casualidad que justamente detrás de donde estaba comiendo encontramos la planta, ¿eh? Ya acabamos de comer, amigos, y sinceramente no me llené. Una de las cosas que aprendí con esta comida es que el arroz es mejor calentarlo. Si los rollos de sushi y el onigiri de arroz rojo los hubiera calentado en el microondas, hubieran sabido muchísimo mejor y hubieran estado blanditos. Así que mi recomendación es que si los metes al refrigerador, primero caliéntalos, y si no pasa mucho tiempo después de comprarlos, déjalos al tiempo. Ya no puedo esperar para la cena, ¿eh? ¡Vámonos! Después de la comida, amigos, me vine a darle una vuelta a Ado. De hecho, hoy me tuve que levantar a las 5:30 de la mañana porque como ya es verano, en la mañana se pone muy caliente el asfalto y le quema las patitas. Así que lo saqué 30 minutos y ahora lo saco 1 hora. Y mientras le damos la vuelta a este muchacho, les voy a platicar algo bien interesante. Si ustedes vienen a Japón y quieren comprar comida barata y rica, pueden conseguirla en muchos lugares. Pero lo que yo más recomiendo para una experiencia barata, auténtica y rica son los supermercados. Pero ¿por qué los supermercados son tan buenos para comprar comida barata y auténtica? Porque los supermercados suelen tener una gran variedad de paquetes de comida y muchos platillos caseros japoneses, platillos que incluso no puedes encontrar ni siquiera casi en restaurantes, y como son pequeños y baratos puedes comprar varios y experimentar más la comida japonesa. Estos paquetes de comida se llaman en japonés ososai y los mismos japoneses los suelen comprar mucho en lugar de ir a restaurantes a comer, porque como es comida casera puedes comer más saludable y al mismo tiempo más tradicional. Y la otra razón por la que me gusta comprar a mí en supermercados es porque a cierta hora de la noche, dependiendo del súper, puede ser como a las 8 o a las 9, ponen todos estos paquetes de ososai baratos, por ejemplo al 15% de descuento, hasta a veces el 50% de descuento. Solo que sí tengan mucho cuidado cuando vayan a comprarlos, porque si se esperaron hasta la noche para comprar pero fueron y ya no había nada, pues se quedan sin comer. Así que no vayan con la esperanza de que hay descuentos en todos lados, sino que utilicen esta estrategia como un plan B. Amigos, ya se van a dar las 7 de la tarde, así que nos devolvemos a la casa porque ya está haciendo hambre. El día de hoy no hemos comido mucho, pero como la cena es lo principal, ahora sí vamos a dejarnos caer. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Amigos, finalmente ya es la hora de la cena, la hora que tanto esperaba. Tenía mucha hambre y me tardé un poquito. Ya son las 8 de la noche, me llegaron visitas y chequen quién llegó. ¡Difu! Este es el perrito de mi suegra, amigos. Está bien chiquito. Este pequeñín pesa nada más 1,5 kilos. Y no crean que está bebé, ya es grande, es una raza muy pequeña. ¡Hola, muchacho! La cena de hoy, amigos, va a estar bastante interesante. Vamos a ver qué hay. El primer platillo será una ensalada, porque a mí siempre me gusta empezar la comida con verdura. Así que me compré un paquete que ya tiene lechuga y tiene cebolla cortada. Yo lo he hecho un plato porque estoy en mi casa, pero si ustedes están fuera, no se preocupen, pueden comérselo directamente de la bolsa. También me compré un paquete de frijoles mix, tiene diferentes tipos de frijoles para la proteína, y esto lo combinamos con la verdura. Y también me compré unos aderezos. Chequen cómo se abre este paquete, amigos. Nada más le vamos a prensar así y sale todo el juguito. Eso es. Por último, ya nada más lo vamos a mezclar y va a quedar una buena ensalada de frijoles con lechuga, con cebolla y con aderezo. Ustedes échenle lo que quieran, porque estar de viaje no es excusa para no estar a dieta, ¿eh? Y ya que quedó lista nuestra ensalada, yo me estuve preparando algo durante ese tiempo, y eso es un ramen instantáneo, porque estamos en Japón, no podía faltar esto. Y por último también vamos a probar un onigiri. ¿Se acuerdan del onigiri? Que son estos triángulos de arroz. Pues este tiene una capa completa de algas, amigos. Por dentro es el arroz y se suele comer directamente a mordidas, pero el día de hoy nos lo vamos a comer de una manera muy especial, así que espérenme tantito. Pero a ver si es cierto, ¿la ensalada está realmente rica? Vamos a averiguarlo. Itadakimasu. El aderezo está sabroso. Este aderezo es de cebolla con sal, y a pesar de que esta cebolla está cruda, no te sabe tan fuerte. Nada como comer sano, rico y en Japón. Ahora vamos a probar el ramen instantáneo, amigos. Itadakimasu. Está bueno. Bastante picante. Pero como hoy desayuné y comí arroz, tenía muchas ganas de comer fideos. Sensacionales, ¿eh? Mucho ojo, amigos, ya lo había platicado en otro video anterior, pero por lo general cuando comes ramen se tienen que absorber los fideos para sacarle el juguito. Yo sé que suena muy raro para muchos porque estamos acostumbrados a no absorber, y de hecho cuando yo llegué a Japón comía así.
sin hacer ruido. Pero mi esposa japonesa me dijo que si no absorbía, no le iba a sacar juguito y me iba a saber a puro fideo y no saber a nada. Amigos, ya que me acabé los fideos y quedó el puro caldito, chequen lo que vamos a hacer con esto. Lo que vamos a hacer ahora es que a la sopa del ramen le vamos a echar el onigiri. La sopa era coreana, pero como el onigiri es japonés, vamos a hacer esto un poco japonés, ¿no? Y lo revolvemos mucho hasta que se deshaga. Seguimos revolviendo para que se mezcle bien la sopa con el arroz y la verdura. Y ahora, amigos, con una cuchara, vean lo que quedó. Arroz con sabor a caldo de ramen, picante, con algas. Esta combinación sí es bien japonesa, amigos. A su salud. Y todo aquí más. No sé ustedes, pero me sabe más rico esto que los fideos, ¿eh? Yo creo que esta combinación es muy recomendable, ya que cuando compras un ramen, por lo regular no te llenas. Pero yo que vivo en Japón, que tengo en la arrocera siempre arroz cocido, si no me llené, simplemente voy, le echo más arroz y ya puedo probar el arroz con el sabor de la sopa. Y así no se va a desperdiciar. En esta cena no hubo mucha variedad de productos. Hubo el ramen, le eché el onigiri y tuve la ensalada de verdura. Pero como son muchos carbohidratos por los fideos y por el arroz, sí me llené bastante. ¿Y cuánto gastamos en bebidas? 0, ya que tenemos nuestro termo. Con este desayuno, comida y cena fueron 1500 yenes, que aproximadamente son $10. Se logró, amigos, se cumplió la misión. Y si me preguntan si me quedé con hambre, pues me quedé satisfecho. Sí pude haber comido mucho más durante el día, pero me quedo relajado porque sé que comí mucha verdura, comí bastante proteína, tomé mucha agua y también, muy importante, no gasté casi nada de dinero. De hecho, con ir solamente una vez a un restaurante, ya por persona te gastas casi los $10 o hasta mucho más. Así que pasar un día en Japón gastando poquito pero comiendo muy tradicional no solo te llena la barriga, sino también el corazón. A final de cuentas, lo más importante es disfrutar tu viaje, pero yo los invito a que se quiten de la cabeza esa mentalidad de que si no gastas mucho no te la puedes pasar bien. Eso fue todo por el día de hoy. Regálenme un like, suscríbanse al canal y déjenme un muy bonito comentario. Nos vemos en el siguiente episodio de Komorebi Club. Hasta la próxima.